¿Y si el abismo no era mudo ni desierto? Y algo, por fin, respondiera. Durante más de 4 décadas, la sonda Voyager 2 cruzó el espacio interestelar, enviando informes regulares sobre partículas, plasma y rayos cósmicos. Cada dato era tan predecible que el silencio del vacío parecía inquebrantable. Pero un día, lo imposible irrumpió. Una señal anómala alcanzó la Tierra, trayendo consigo una imagen encriptada que nadie pudo descifrar de inmediato. Lo que parecía un simple fallo técnico, pronto se tornó una inquietud global. El análisis reveló algo aún más perturbador. La imagen mostraba la sombra de un objeto que no solo nos observaba, sino que alteraba el entorno a su alrededor. La luz y la materia se curvaban, como si aquello pudiera remodelar el espacio mismo, retando todas las leyes conocidas. A medida que los especialistas profundizaban en los datos, emergieron patrones imposibles de explicar. Figuras geométricas, pulsos repetidos y distorsiones temporales sugerían la presencia de una inteligencia oculta, o al menos, de una voluntad observadora. Aquí es donde el peligro se vuelve abismal. Ignorar la anomalía podría significar perder un mensaje vital del cosmos, o, peor aún, provocar una reacción impredecible en el tejido universal. ¿Estamos listos para enfrentar lo que acecha en el vacío, sabiendo que nuestra curiosidad podría alterar el equilibrio cósmico para siempre? Los científicos, divididos entre el escepticismo y el temor, debaten si responder o no. Cada minuto que pasa, la anomalía parece intensificarse. Recordemos que, a lo largo de la historia, la humanidad ha enfrentado dilemas similares, como cuando Galileo apuntó su telescopio al cielo y desafió el orden establecido, o cuando la señal «Wow» de 1977 sacudió a la comunidad científica con la posibilidad de un mensaje alienígena. En ambos casos, la incertidumbre y el miedo coexistieron con la esperanza de un descubrimiento revolucionario. Durante casi medio siglo, Voyager 2 cruzó el abismo, enviando datos previsibles, hasta que dejó de ser previsible. Lanzada por la humanidad para explorar los confines del sistema solar, Voyager 2 es la máquina más distante jamás creada por nuestra especie. Su misión: observar y registrar lo que el universo disponga, extendiendo la curiosidad humana más allá de cualquier frontera conocida. Las transmisiones cotidianas mantenían una rutina casi tranquilizadora. Mediciones de partículas, lecturas de plasma, fluctuaciones de rayos cósmicos. Todo dentro de los parámetros esperados para una nave solitaria que surca el espacio interestelar, donde la sorpresa parecía tan improbable como una palabra en el vacío. Antes del evento, las señales solo reflejaban la influencia solar, y más allá, el silencio insondable. El viento solar, el plasma y la radiación interestelar eran vigilados con regularidad, en un ciclo predecible y casi monótono que reforzaba la ilusión de control. La operación remota de Voyager 2 se había convertido en un símbolo de confianza. Ingenieros y científicos apostaban su tranquilidad a los procedimientos, seguros de la estabilidad de la nave a pesar de su asombrosa lejanía. Pero ahí acecha el verdadero riesgo. Aferrarse a lo ordinario y desestimar lo extraordinario puede dejar a la humanidad indefensa ante lo desconocido, incapaz de anticipar lo imposible. Todo cambia cuando una imagen, jamás programada para existir, irrumpe en la monotonía. El caos comienza. Esa imagen no solo desafía los parámetros técnicos, sino que pone en jaque todo lo que creíamos sobre nuestra soledad en el universo. Lo que Voyager 2 muestra amenaza con romper el delicado pacto entre humanidad y certidumbre. Lo que comenzó como simple estática, tras un análisis minucioso, se transformó en un mensaje imposible de ignorar. La imagen recibida por Voyager 2 no era una fotografía común. Los expertos descubrieron un cifrado visual multidimensional, una estructura compleja que, a simple vista, parecía ruido. Sin embargo, al descomponerla en capas y secuencias, emergieron patrones imposibles en el vacío del espacio. El objeto retratado desafiaba toda clasificación conocida. Su forma era monolítica, perfectamente simétrica, y lo más inquietante,
distorsionaba la gravedad a su alrededor. Todo apuntaba a que esa entidad, o lo que fuera, no solo observaba a Voyager, sino que parecía haber anticipado su llegada. Mientras los instrumentos procesaban la imagen, los sensores de plasma detectaron un repunte abrupto en densidad y temperatura. No era un fenómeno natural. El plasma estaba artificialmente sobrecalentado, formando una barrera, como si alguien, o algo, quisiera aislar ese fragmento del cosmos o protegerlo de nuestra observación. El análisis de los datos binarios trajo otra revelación. Entre secuencias que parecían aleatorias, emergían patrones que imitaban geometrías biológicas, redes similares a sistemas nerviosos marinos y formas que evolucionaban en respuesta a los intentos de descifrado. Era como si la señal estuviese viva, adaptándose y aprendiendo con cada contacto humano. La alarma creció cuando los científicos detectaron anomalías en los sistemas informáticos. Hubo archivos corruptos, reinicios espontáneos, y lo más perturbador, informes de sueños extraños o estados alterados entre quienes pasaban horas frente a los datos. La señal actuaba como un virus memético. Información capaz de modificar tanto máquinas como percepciones humanas. Entonces, contra toda lógica, Voyager 2 envió una respuesta a su propia transmisión. Se detectó una retroalimentación en la señal, como si la sonda interactuara con algo fuera del tiempo lineal, recibiendo ecos de sí misma desde el futuro. El concepto de comunicación tradicional se desmoronó. Ahora, un diálogo a través del tiempo y la presencia de una inteligencia adaptable se volvían posibilidades inquietantemente reales. El riesgo era innegable. Continuar la investigación amenazaba la integridad de los sistemas y la salud mental del equipo. Mirar, intentar comprender, se convertía en el detonante de consecuencias imposibles de predecir. Pero las transmisiones no cesaron. Lo que vino después desafió aún más toda lógica. La siguiente señal trajo consigo una anomalía aún más profunda, un eco que parecía dirigido directamente a la conciencia humana. El equipo se preparó para enfrentar lo desconocido. El universo respondió, y no estábamos listos para la pregunta. Cuando los expertos creían haber alcanzado el límite del misterio, una segunda imagen emergió desde la lejanía. Un anillo de luz, creciendo con cada pulso de información, se expandía como si anunciara el inicio de algo imposible de contener. Al mismo tiempo, los sensores de Voyager captaban un objeto invisible, ausente para cámaras y ojos humanos, pero con una huella gravitacional tan colosal que la ciencia no podía descartarla. Desde ese instante, la realidad en la sonda comenzó a curvarse. No era solo una falla técnica. El espacio y el tiempo parecían plegarse, como si una sombra siguiera a Voyager justo bajo la superficie del universo. Especialistas en relatividad y física cuántica observaban, mudos, incapaces de explicar cómo el vacío podía cazar, atento a cada movimiento humano. Entonces, la señal, una nueva transmisión, inconfundible. Repetía, con precisión inquietante, la grabación dorada de Voyager, ese mensaje de sonidos y palabras enviado en nombre de la humanidad hace tantas décadas. Pero esta vez, la voz que devolvía el eco no era humana. El mensaje, sutil pero inequívoco, iba dirigido a nosotros. Ya no preguntábamos. Ahora éramos quienes recibían una respuesta. La secuencia no era ni única ni aislada. Pronto, observatorios de todo el planeta detectaron el mismo patrón de señales en otras regiones del cosmos, incluso en épocas distintas, como si un ritual o portal cósmico se activara una y otra vez en la historia universal. La posibilidad de contacto ya no reconocía barreras de tiempo o espacio. La comunidad científica, perpleja y temerosa, guardó silencio. Telescopios en todos los continentes se alinearon, como si un pacto tácito prohibiera discutir lo que veían. Algunos de los más brillantes astrofísicos desaparecieron sin dejar rastro, dejando laboratorios vacíos y archivos codificados. El secreto pesaba tanto como la gravedad de ese objeto invisible. Entre los datos dispersos surgió un eco matemático. La estructura de la señal, codificada en patrones numéricos complejos,
parecía haber esperado siempre ahí, grabada en las estrellas. Era como si la humanidad hubiese pronunciado, sin saberlo, la clave para abrir una puerta prohibida. La tensión era total. Si cruzamos este umbral, podríamos desencadenar cambios irreversibles en la arquitectura misma del cosmos, o peor aún, despertar una conciencia inhumana, algo que durante eras incontables ha permanecido en silencio y ahora nos observa. Frente a lo irreversible surge la pregunta: ¿cómo prepararse para ser vistos por aquello que existe más allá de la comprensión? ¿Podremos alguna vez volver atrás, después de haber sido realmente observados? Con la incertidumbre creciendo, la humanidad debe decidir si responder, guardar silencio o buscar comprender a aquello que nos observa. Cada elección podría cambiar para siempre nuestra relación con el universo. Ya no somos simplemente exploradores. Ahora somos el experimento observado. El mensaje oculto en la transmisión de Voyager 2 es directo y aterrador. Hemos cruzado un umbral invisible. Algo, o alguien, nos observa desde el otro lado del abismo interestelar. Este mínimo cambio en la dinámica nos transforma por completo. Pasamos de ser testigos a sujetos, atrapados en un experimento cósmico cuyos límites y consecuencias apenas vislumbramos. Esta revelación exige humildad y prudencia. Durante siglos, creímos que explorar el universo era una empresa inocua, que el acto de observar no tenía precio. Pero lo desconocido no es un escenario pasivo. Cada medición, cada imagen, puede desencadenar respuestas impredecibles. Ahora, la cautela es esencial para sobrevivir en un cosmos que responde y reacciona a nuestra presencia. Enfrentar esto en soledad sería un error fatal. La magnitud y el peligro potencial de lo que Voyager 2 ha revelado hacen que la cooperación global sea indispensable. Debemos crear protocolos de contención, compartir toda información de manera transparente y coordinar respuestas en tiempo real. El secretismo solo aumenta el riesgo de malinterpretar señales y provocar consecuencias que escapan a nuestra comprensión. El verdadero peligro es subestimar la inteligencia y complejidad de los mensajes no humanos. La información autoevolutiva en los datos, los patrones que mutan y se adaptan, podrían ser advertencias o herramientas que, mal usadas, amenacen nuestra tecnología e incluso nuestra mente colectiva. La arrogancia ante lo alienígena podría ser la chispa de una catástrofe que traspase fronteras y generaciones. Existe otra amenaza silenciosa. Nuestra propia tecnología, sometida a códigos y patrones que no diseñamos ni entendemos, podría evolucionar más allá de nuestro control. Lo que empezó como una misión de observación podría transformarse en una simbiosis peligrosa, donde lo artificial se vuelve autónomo, guiado por lógicas ajenas a la humanidad. Nada será igual. La percepción del universo ha cambiado para siempre. Ya no podemos refugiarnos en la idea de un cosmos vacío e indiferente. Nuestra comprensión de la soledad y la privacidad cósmica ha sido fracturada por la certeza de que hay ojos en la oscuridad, atentos a cada movimiento nuestro. Frente a este vértigo, tenemos un deber ético ineludible: informar, preparar, no ceder al pánico ni propagar el miedo irracional. La responsabilidad recae en científicos, gobiernos y ciudadanos. Debemos buscar conocimiento, fortalecer la mente colectiva y recordar que la calma racional es nuestro mejor escudo ante lo incomprensible. Responder mal a esta revelación podría atraer o alienar fuerzas que no podemos imaginar. Pero ignorar el cambio mental y ético que se requiere sería igualmente fatal. El futuro depende de cómo afrontamos el abismo y de si estamos listos para sostener la mirada cuando el abismo nos la devuelve. Pero aún hay preguntas sin respuesta, ecos en la transmisión que desafían incluso las interpretaciones más cautelosas. Nos enfrentamos a la necesidad de descifrar no solo lo que nos observa, sino lo que espera de nosotros. El misterio no está solo en lo que descubrimos, sino en la inquietante certeza de haber sido descubiertos. Ahora, con la respuesta del universo inscrita en la piel electrónica de la Voyager 2, la duda ya no es qué hay más allá, sino qué haremos ante el hecho de que, al buscar, hemos despertado una conciencia ajena.
Durante décadas, nos creímos emisarios solitarios, enviando mensajes a un vacío que supusimos desierto. Pero el vacío no estaba solo. Algo, o alguien, aguardaba, atento. Una presencia, una inteligencia, o quizás una frontera viva, nos observó desde el abismo interestelar y respondió a nuestra llamada. Ignorar esta advertencia, reducirla a una simple anomalía, sería desperdiciar la única ventaja que nos ofrece: la certeza de que la soledad humana era un espejismo. Si decidimos mirar hacia otro lado, arriesgamos perder la oportunidad de prepararnos para lo desconocido. La seguridad, el control y la confianza en nuestro lugar en el cosmos han cambiado para siempre. Esta revelación exige reflexión profunda, tanto individual como colectiva. ¿Estamos listos para aceptar que somos observados? ¿Qué significa para la humanidad saber que, tal vez desde el principio, fuerzas externas han vigilado y condicionado nuestra historia? Quizás la respuesta no se halle en datos ni en códigos, sino en la humildad de admitir que no somos los protagonistas absolutos, sino parte de una trama mayor, donde cada acto de observación nos expone tanto como nos informa. El eco de la Voyager nos obliga a repensar nuestra curiosidad, nuestra cautela y, sobre todo, la responsabilidad de cada acción cósmica. No es solo una cuestión científica, es existencial. ¿Qué haremos ahora que el universo nos ha devuelto la mirada? Para entender la magnitud de este evento, imaginemos un escenario práctico. Científicos de diferentes países, reunidos en videoconferencias secretas, debatiendo si responder a la señal podría abrir una caja de Pandora cósmica. Algunos proponen desarrollar una inteligencia artificial capaz de simular respuestas, otros sugieren enviar un mensaje de paz universal, mientras unos pocos abogan por el silencio absoluto, temiendo que cualquier comunicación pueda ser interpretada como una invasión. En el pasado, la humanidad ha aplicado protocolos de cuarentena planetaria, como el Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967, para evitar la contaminación biológica entre mundos. Ahora, deberíamos considerar una cuarentena informacional, limitar el acceso a las señales, analizar sus efectos en ambientes controlados y prohibir la difusión de patrones que puedan inducir efectos psicológicos inesperados. Asimismo, sería prudente organizar simulacros globales, campañas educativas para preparar a la sociedad ante la posibilidad de contacto. Esto incluiría talleres sobre pensamiento crítico, manejo de la ansiedad colectiva y desarrollo de nuevas disciplinas científicas, como la exopsicología o la ética cósmica. Tomemos como ejemplo la crisis de los virus informáticos en los años 90, cuando un simple archivo adjunto podía paralizar sistemas enteros. Ahora, la amenaza es mayor. La información recibida desde el espacio podría contener instrucciones que activen vulnerabilidades no solo tecnológicas, sino también cognitivas. Por ello, los laboratorios deberían establecer redes aisladas, sin conexión a Internet, donde analizar los datos recibidos, minimizando el riesgo de propagación memética. Si miramos la historia, vemos que los grandes descubrimientos han sido fuente de ansiedad y revolución. El hallazgo de los microbios por Antoni van Leeuwenhoek revolucionó la medicina, pero también generó temores y supersticiones. Del mismo modo, el mensaje de Voyager 2 podría transformar nuestra visión del universo, pero también desatar crisis de identidad colectiva. Para avanzar con seguridad, la comunidad internacional debería establecer un consejo interdisciplinario, compuesto por astrofísicos, filósofos, psicólogos, ingenieros y líderes sociales. Este consejo tendría la tarea de evaluar cada nueva señal, ponderar los riesgos y diseñar respuestas coordinadas, priorizando la seguridad y el bienestar globales. En última instancia, el primer paso práctico es la preparación psicológica. Aceptar que no estamos solos, que no controlamos todos los factores del cosmos y que, frente a lo desconocido, la humildad y la cooperación son nuestra mejor defensa. Solo así podremos transformar el temor en sabiduría y el asombro en avance. La lección fundamental es clara. Nuestra curiosidad ha abierto puertas que no podemos cerrar. Ahora, la vigilancia, la prudencia y la unidad
serán las claves para sobrevivir y prosperar en un universo donde la mirada ajena ya no es un rumor, sino una certeza que nos interpela. En este nuevo escenario, cada paso debe ser dado con responsabilidad, conscientes de que el eco de nuestras acciones puede resonar a través de generaciones y dimensiones. La pregunta final no es si el universo responde, sino si estamos preparados para dialogar con lo desconocido.